Tania y Carla en BiblioHeart. Por la frecuencia del 1670 de amplitud modulada. BiblioHeart. El espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHeart. Aquí con ustedes un martes más y la verdad es que estamos muy contentas, a pesar de que hace mucho frío, muy contentas de estar con ustedes, con toda la energía y emoción para estar aquí porque, bueno, Tania, es tu segundo programa realmente, ¿no? De este inicio de año, pero la verdad que vamos a seguir trabajando por ustedes y van a ver lo que va a seguir saliendo a lo largo del año. Recuerden que pueden escucharnos por el 1670 de AM o a través de la página de radio.anuac.mx y por supuesto vernos en el Facebook @BiblioHeartsOficial. También les recordamos este WhatsApp que tenemos, que hemos recibido muchos mensajes de ustedes y saludos, el 56 30 75 15 24, pero no me resta más que agradecer a mis compañeras y saludarlas. Carla, Tania, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola Sam, pues la verdad es que muy contentas de estar con ustedes un martes más en este programa de BiblioHearts. Pues antes de empezar queremos aprovechar también para darle un agradecimiento especial a Radio Anáhuac por el espacio que siempre nos dan los martes a las 12 del día y bueno, sobre todo a David Magallón en controles aquí en cabina, también a nuestra productora Nancy Medellín y al maestro Ricardo Zamora y Angélica Luna, que pues son los que nos apoyan para poder estar aquí en el programa con ustedes. Y pues bueno, la verdad es que estamos, como les decimos, muy contentas porque el programa de hoy va a ser bastante interesante. Vamos a hablar de algo que creo que a todos nos gusta en sus diferentes expresiones, la literatura. Y la verdad es que la literatura, pues, es una forma de plasmar sentimientos, de plasmar ideas, formas de pensar. Y creo que la invitada que tenemos hoy nos va a ayudar mucho a entender cómo la literatura realmente puede ser una manera de ampliar el léxico de cualquier lector, de poder tener esa parte de imaginación, de poder conectar con otros mundos que a lo mejor no nos podemos imaginar pues en la vida real y que podemos verlos en la literatura. La verdad es que impulsa mucho la imaginación y pues obviamente también estamos apoyando la idea de fomento a la lectura con el programa de hoy. Y pues la verdad es que es importante porque pues bueno, ustedes conocen la biblioteca y saben que es uno de los ejes centrales para que pues podamos desarrollar muchas de las actividades que preparamos con mucho cariño para ustedes. Entonces, Tan, te saludo a ti, ¿cómo estás? Y si nos puedes platicar un poquito de justamente esta invitada que tenemos hoy. Hola Carlita y Sam, muy bien, pues ya como lo comentas, ya mi segundo programa de regreso, estoy súper contenta de estar aquí una vez más con todos ustedes y bueno, como dices muy bien Carlita, estamos hablando de uno de los géneros literarios pues más importantes, ¿no? En el mundo de la literatura, entonces hoy en nuestra sección de Talentos al Descubierto vamos a tener este hermoso tema, ¿no? En donde platicaremos un poquito de la literatura infantil, cómo es que esta contribuye en el desarrollo social y emocional y también cognitivo, ¿no? Del niño que es, bueno, sumamente importante. Y bueno, en ese sentido, la literatura infantil es un camino, pues, que lleva a los niños al desarrollo de la imaginación, expresar emociones, expresar sentimientos de una forma sumamente significativa. Y bueno, el día de hoy nuestra invitada viene a compartirnos una grandiosa obra que sin duda contribuye a la aportación del desarrollo literario infantil y juvenil. Ella es Beatriz Jiménez de Ori. Hoy vamos a hablar de su libro. Ella es la autora de este libro, Un hilo me liga a vos, que bueno, es ganadora al Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el 2021 de España. Y bueno, ella es nacida en Madrid, estudió Filología Hispánica en la UAM, en la Universidad Autónoma de Madrid, y actualmente estudia un máster de Estudios Avanzados de Literatura en la UNIR. Ella es profesora de lengua y literatura en un instituto de enseñanza secundaria de Madrid. Pero Carlita, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de ella? Pues sí, la verdad creo que es importante mencionar todo su trabajo en cuanto a, por ejemplo, premios. Los premios que ha tenido ella, la verdad, son de gran renombre. Sus poemarios, sobre todo, han obtenido estos reconocimientos y, bueno, algunos de ellos es el Premio Internacional de Poesía para Niños de la ciudad de Orihuela, el Luna de Aire, el de la Fundación Cuatro Gatos, el Medalla de Oro Colibrí IBI en Chile,
o el White Raven, además del New York City Big Book Award o el Brainchild Award. Y también es autora de las novelas Un pez en la escalera y Voy a contaros la nieve. Estos son algunos de sus trabajos y algunos de los reconocimientos que ha tenido. Entonces, pues le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy. Hola, hola. Ahí lo tenemos. Hola, Ah, listo. Hola, Sí. Beatriz, ¿qué tal? hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal están? Un saludo desde España. Un gusto que estés con nosotras aquí, pero profesor, antes de iniciar a hablar de esta magnífica obra que nos va a compartir el día de hoy y que seguro nuestros radioescuchas están muy ansiosos de escuchar y quieren saber qué más, platícanos un poco cómo nace esta pasión por la escritura infantil y juvenil. ¿En qué momento es el parteaguas para tomar este camino? Pues yo he contado varias veces, porque mucha gente me pregunta que por qué me dedico a la literatura infantil. Yo antes empecé a escribir para adultos, relatos para adultos, pero me autoexigía muchísimo y llegué hasta el punto de sufrir escribiendo. Entonces me paré y dije, esto no puede ser, tengo que plantearme por qué escribo y para qué. Y entonces me di cuenta de que era para recuperar la alegría que yo tenía como lectora de pequeña. Y entonces me propuse volver a los orígenes de esa alegría y desde entonces escribo para niños. Ok, muy bien. Muchas gracias por compartir pues esta iniciación a la escritura de pues infantil y juvenil. Y bueno, quisiéramos saber si nos podría platicar un poquito más qué importancia tienen los libros en general en su vida, tanto personal como profesional, porque bueno, ya sabemos que usted es una autora que puede crear estas historias tan maravillosas, pero qué importancia viene de, pues, además de crear estas historias, la importancia de los libros como tal. Pues muchísima. La verdad es que crecí con un padre muy lector y entonces en mi casa había muchos libros y a mí me fascinaba ver a mis padres y a mi hermana mayor leyendo. Yo tenía muchas ganas de acceder a ese mundo. Me regalaban en mis cumpleaños libros y luego pues he estudiado filología, como muy bien habéis dicho, ¿no? Y también intento transmitir a mis alumnos en mis clases de literatura esa pasión por los libros. Es decir, que sí que son una parte fundamental de mi vida, mis libros, sí. O sea, los libros como lectora, quiero decir, claro. Perfecto. Y Beatriz, ¿tú consideras que todas estas vivencias, ¿no? Al tener una familia lectora y después de estudiar filología, ¿qué más o quién que ha sido esta fuente de inspiración para poder escribir todas estas historias que, bueno, no solo son maravillosas, sino también ganadoras de varios reconocimientos? Mucho de lo que somos me parece que surge en la infancia, ¿no? Cuando nos hiere la belleza de algo, y a mí me pasó, ya os digo, de niña, gracias a mi padre, que amaba los libros y los animales, y o sea, mi padre es una figura fundamental. Y luego también dos profesoras que tuve, una de primaria, que nos hacía escribir con muchos metros variados, con sonetos, con romances, y otra profesora excelente que tuve también en secundaria, Margarita Hierro, que me animó mucho a dedicarme a la escritura. Y entonces siempre hay, yo creo, algún profesor o algún adulto que te da ese empujoncito, ¿no?, que necesitas. Excelente. Y yo creo que sin duda ahora tú también estás haciendo un empujoncito para personas que tal vez quieran escribir, que quieran dedicarse a esto. Así que la verdad, qué bueno que puedas compartirlo, porque a lo mejor por ahí hay alguien que ya ha escuchado otros programas donde hablamos de literatura, de escritores jóvenes, de escritores que no eran escritores y estaban en una carrera completamente diferente, pero que se animen y den este paso. Pero también nos gustaría saber justo esta parte. ¿Cómo haces para empatar la parte de ser profesora de lengua y literatura con el escribir? ¿Te ha ayudado? ¿Cómo son un poco estas dinámicas? Nos gustaría que nos compartieras. Pues muy interesante la pregunta, porque por un lado parece que me quita tiempo, porque es verdad que dar clase en secundaria es un trabajo donde te implicas mucho emocionalmente, entonces terminas cansada después de la jornada porque cansada y a la vez cargada de la energía de la pues, y luego por otro lado sí que me parece que
que me da una perspectiva de lo que a ellos les gusta y me mantiene más en contacto con lo que le gusta a la gente joven, ¿no? Porque una de las preocupaciones como profesora es ir perdiendo referentes culturales comunes entre los alumnos y yo. Es decir, bueno, lo que a mí me parecía estupendo, a ellos les suena a antiguaya de la prehistoria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que me permite como creadora acercarme un poco a sus intereses. Pues sí, la verdad es que pues podemos imaginar que a veces puede ser un poco difícil hacer que estos dos mundos, por así decirlo, puedan tener una buena pues coalición o que puedan funcionar de una manera correcta, pero la verdad es que creo que si se le apasiona lo que uno hace, pues la verdad es que no va a ser difícil, va a ser algo que pues incluso hacemos con mucho gusto, acabemos cansados o no. Y pues también algo que creo que vale mucho la pena mencionar para ya las personas que nos han acompañado desde hace mucho tiempo, es que tenemos a nuestro amiguito el Potrillo Lector, que pues él justo nos ayuda a conocer también esta parte de la lectura, el fomento de la lectura, y es un niño, entonces pues justo podemos ver el impacto de la literatura, de la lectura, pues en las personas pequeñas que pues están justo armando su imaginación, que están aprendiendo a ver el mundo desde los ojos de la literatura. Y pues justamente por eso quisiéramos empezar a hablar un poquito de tu obra, de Un hilo me liga a vos. Y quisiéramos que nos cuentes a lo mejor para las personas que les interesaría leerlo, ¿hay alguna manera en la que podrías resumirlo, en la que podrías pues justo platicarnos un poquito como de qué trata para poder pues interesar a las personas que les gustaría leerlo? Por supuesto. Bueno, lo primero que quería decir es que tengo otra obra quizá para un público más pequeños, más jovencitos, y esta obra es un poquito ya para adolescentes o niños a los que les gusta leer más, niños a partir quizá de 12 años, sobre todo porque quizá la métrica es un poquito sonetos y tal, sintácticamente más compleja, ¿no? Pero yo creo que las historias son apasionantes porque son las de la mitología clásica. Entonces también se puede leer al niño un poquito más jovencito estas historias, un adulto. Entonces lo que hago es seleccionar una serie de mitos griegos que a mí me fascinaban de pequeña, me impactaron de lo bellos que eran, y entonces lo que he hecho ha sido, igual que otros pintores como Velázquez crean cuadros o músicos componen sinfonías, pues yo hago como hacían también los poetas del siglo XVI, ¿no? en España y en América, escribir sonetos sobre tema mitológico, ¿no? Es un poco jugar a recrear la belleza de los mitos, creando arte de otra manera. Así es. Y bueno, unos minutitos antes de irnos a corte, Beatriz, justo nos comenta nuestro gran amigo, el Potrillo Lector, ¿qué consejo le podrías dar para los que pretenden iniciar una carrera en las letras, ¿no? Un consejo muy corto para que podamos concretar toda esta información y bueno, también que él pueda disfrutar de este consejo. Pues yo creo que es fundamental que lea mucho. Esa es la receta, leer, leer y leer. Y escribir. Sí, claro, la verdad es que pues es importante tener pues justo el contacto, ¿no? Constante con pues lo que queremos trabajar y con lo que nos queremos desarrollar pues profesionalmente o incluso también puede ser empezar de una manera un poco lúdica, pero si nos queremos ir a adentrar un poquito más, pues sí, tiene que ser definitivamente un contacto más constante y más profundo. Y pues justo como lo mencionó Tan, en unos momentitos más nos vamos a ir a corte y bueno, un corte de la radio, pero vamos a seguir en el Facebook Live para todos aquellos que nos están acompañando desde ahí. Y pues vamos a seguir platicando de esta obra que pues la verdad es muy bella, muy interesante. Entonces no se lo pierdan, quédense con nosotros y pues vamos a continuar platicando después del corte. Bueno, pues ya estamos de regreso de este corte de la radio y pues estábamos platicando sobre pues algunos consejos que podemos darle a los pequeños para que puedan iniciar estas carreras, este interés por la literatura, por escribir y demás. Y pues justamente estamos aquí con nuestra invitada de hoy y vamos a seguir continuando sobre su obra. Entonces, pues quisiéramos saber, Beatriz, ¿cómo surgió la idea de esta obra? ¿Qué es lo que los lectores pueden encontrar? Vaya, ¿cómo fue todo el proceso de iniciar esta obra?
Pues algunas cosas. La primera, fíjate, como profesora me di cuenta de que cada vez las humanidades, es decir, pues, por ejemplo, la cultura grecolatina, está más arrinconada, ¿no? De manera que los chicos apenas conocen estas historias. Eso por un lado, y me parece que hay que transmitírselas porque si no perdemos nuestras raíces, ¿no? de cultura occidental. Y al mismo tiempo me preguntaba también, cuando yo les contaba en clase mitos griegos, les apasionaba escucharlos. ¿Qué es lo que nos atrae de esos mitos? ¿Qué nos remueve? ¿Por qué nos identificamos tanto con esas pasiones? Y llegué un poco a la conclusión de que todos, pero particularmente la gente joven o los adolescentes, están llenos de esa pasión que los adultos vamos perdiendo y por eso se identifican tan rápidamente con los dioses y los héroes griegos. Sí, la verdad que es algo muy interesante y hay muchísimas clases o de repente los vemos metidos por ahí en videos, entonces qué bueno que también podamos complementarlo con estas historias y puedan hacer esta mezcla, ¿no? De tener un buen libro, tener un buen lugar donde documentarse y seguir investigando, porque a lo mejor de aquí parten para seguir investigando y buscando otros temas. Pero algo que nos gustaría saber y a veces nos han comentado diversos autores, en el proceso de escribir, ¿hay alguna forma? ¿Qué parte en especial para ti, Beatriz, fue más difícil? ¿Alguna parte fue difícil? Algunos nos han dicho en que empiezan por el final, otros tienen diferentes capítulos. La verdad que es muy interesante cómo cada autor le va dando este sello, va viendo cuál es el proceso que le funciona. Entonces, en tu caso, Beatriz, ¿cómo ha sido escribir y los retos de específicamente este libro? Pues a ver, sobre todo teniendo en cuenta que no es una novela que yo creo que tiene otra tensión a la hora de producirla, ¿no? Un poemario puede ser más fragmentario, puedes escribir un poema un día y al cabo de 3 días otro, y la novela en cambio yo creo que requiere estar muy pendiente porque si no se deshace la tensión narrativa. Teniendo en cuenta pues eso, que es un género más fragmentario, ha habido algunos mitos que no he podido con ellos. Yo tenía mucho interés en el mito de Deméter, a cuya hija secuestra el dios de los infiernos, Hades, y entonces permanece con él 3 meses al año y el resto puede ir con su madre, que es primavera. Pues no pude volcarlo en verso, y eso que a mí me atraía mucho. Entonces nunca se sabe. Sí que me llevó bastante tiempo. Ahora lo miro así retrospectivamente y antes de publicarlo lo había escrito como, yo creo que más de 2 años antes de ser publicado. Y muy pulido, o sea, muy cuidando la forma, precisamente para que no se perdiera ese mensaje de belleza al transcribirlo yo con mi propia versión. Perfecto, Beatriz, muchas gracias. Y hablando ya un poquito de procesos, ¿no? Ya entramos en materia dura. ¿Cómo hace esta autora de esta obra grandiosa, ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil del año pasado en España? ¿Cuál es este proceso creativo para hacer, bueno, una historia o una colección de historias? ¿Dónde empieza? ¿En qué te inspiras? ¿Cómo trabajas? ¿Cuál es este proceso que sigues para poder sacar, bueno, no solo una, sino varias obras ganadoras de premio? Pues mira, me preguntabais antes por algún consejo, ¿no? Yo di a los futuros escritores, di el consejo de leer, pero otro consejo me parece que es mirar, observar mucho el mundo, ¿no? Desde la realidad a veces aparece un destello de una historia, algo que capta tu atención y ese es el germen de un poemario o el germen de una novela, que efectivamente luego hay que trabajar mucho, pero yo parto, al menos yo, de algo que a lo mejor escucho cuando voy en el autobús o algo que leo y me impacta de alguna manera, o sea, de una semillita que brilla y a partir de ahí voy componiendo. Me hace falta entonces ese destello antes de empezar. Sin duda. Y la verdad que entonces podríamos decir que en cierta forma te vuelves una investigadora. Si hay un tema que a lo mejor escuchaste por ahí, yo creo que sí es muy bueno seguir investigando. ¿Y dónde documentas todo esto? ¿A dónde acudes para buscar esta información, para complementar lo que ya sabes y hacerlo tuyo, ¿no? Hacer cada poema como lo tienes estructurado.
Claro, porque muchos conocemos muchos mitos, el mito del rey Midas, que todo lo que tocaba se convierte en oro, pero es verdad que había otros mitos que he aprendido, como bien dices, documentándome, investigando, sobre todo en las Metamorfosis de Ovidio, que bueno, pues un escritor romano que lo que hace es versionar muchos de los mitos griegos. Entonces sí que he leído mucha mitología y luego pues he adaptado en poemas los que más me han impresionado. Perfecto, sí, sin duda. Y la mitología griega creo que es un gran tema que es de interés muy general y sobre todo, como lo cuentas, ¿no? Estas historias que tienen y toda el trasfondo que hay en todas estas historias. Pero a pesar de todo esto, bueno, que nos basamos más en tu obra, ¿cuál es la importancia de crear estas historias juveniles e infantiles, ¿no? Que sobre todo que tengan este impacto amable, valioso, que les dé una enseñanza en sus lectores. ¿Cuál es esta importancia? Pues es fundamental eso, que no pierdan la belleza que ha ido construyendo la humanidad a lo largo de siglos y que ha dejado su esencia, ha perdurado lo mejor. Entonces, uno de los versos del poema inicial o el último verso del primer poema, cuando digo a mis lectores, un presente te doy, nuestro pasado. Entonces, no hay que olvidar de dónde venimos culturalmente, ¿no? Y una de las fuentes de las que venimos. Entonces, eso me parece que es un universo que a veces desconoce el lector, a veces está tan metido con las videoconsolas o con las pantallas que olvida el joven lector que existen universos apasionantes que solo le pueden proporcionar los libros. Sí, y en efecto, algo que mencionas que es muy importante, que creo que pues es bueno que lo mencionemos, es justamente esta parte cultural, este contexto, este bagaje que pues las personas podemos tener y pues también lo que dices de de la tecnología, un poco de la digitalidad, que pues creo que en estos meses, en estos últimos años nos hemos adecuado bastante, es algo que pues se habla todo el tiempo, que pues de alguna manera nos estamos acostumbrando, pero justamente es encontrar estos métodos, estos caminitos por los cuales podamos liberarnos un poquito de eso y justo regresar a estas historias tan impactantes, tan interesantes. Y pues son historias que, como en el caso de los mitos, pues sí conocemos. Seguramente todos tenemos alguno que es nuestro preferido, tenemos alguno que nos resuena más, pues a lo mejor hemos visto alguna película que nos gusta mucho. Y es justamente la manera en la que pues tenemos que entender cómo adecuarnos también al público. Y es justo por eso que quisiéramos preguntarte cómo es o si es que hay alguna característica, alguna diferencia esencial que deben tener los libros escritos especialmente para niños o para jóvenes. ¿Hay alguna diferencia entre este proceso creativo? A mí me parece que cuando un escritor escribe para adultos, sobre todo si es poesía, parece que escribe desde el yo, ¿no? Desde su subjetividad, desde su emoción. Y yo siento que cuando escribo para niños pienso en el receptor, en el tú, en el niño, no para achicar la calidad, no para poner diminutivos, ni para hacer cosas edulcoradas, pero sí me siento como un puente de transmisión donde lo importante es regalar, igual que otros cuando yo era pequeña me regalaron historias y me fascinaron, me toca a mí ahora ser la transmisora. Entonces pienso, yo creo más en los receptores que en mí misma. O sea, no quiero lucirme con mi estilo, no quiero contar mi vida, sino que pienso en ellos. Sí, la verdad que como mencionas, y cualquiera que sea lo que se escriba es un reto, pero no porque sea difícil, porque tenemos que darle el tiempo, tenemos que dedicarlo. Entonces, si está esta pasión, tenemos la idea de a dónde vamos o a quién vamos dirigidos, pues la verdad que sí podemos lograr que exista ese formato y esa fluidez para el público al que va dirigido y creo que es algo muy noble y que los escritores pues la mayoría lo logra muy bien y los que no, pues es ir aprendiendo, ¿no? Yo no creo que haya, bueno, ya en este fallé, ya no más, ¿no? Yo creo que es un constante aprender y pues en relación a esto, ¿alguna vez escribiendo, viendo ya sea poesía o otros trabajos, pensaste que podrías llegar a este Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil? ¿Cómo fue como
el competir y el saber que estabas aquí y que fuiste ganadora del premio? Pues no me lo imaginaba, porque yo me he presentado a concursos importantes en SM, por ejemplo, o el premio de Orihuela de poesía o tal, pero claro, presentas tu obra. Sin embargo, el premio nacional no te postulas, es un jurado el que toma las obras que le parecen mejores de las publicadas en el año anterior y decide. O sea que yo no sabía que ni siquiera estaba entre los finalistas ni nada. Entonces fue una sorpresa enorme y un regalo para mí. Hace poco pensaba, por fin estoy empezando a asimilar este gran regalo de la vida, de verdad, porque no puedes hacer nada para conseguirlo, te lo dan de manera graciosa. Sí, es muy curioso a veces que uno no lo espera y pues sucede, ¿no? Y creo que eso es algo muy bonito para poder pues aprovecharlo y reconocer un poco ese logro propio, ¿no? En este caso, como dices, pues tal vez no era el objetivo como tal y si sucede, pues claro que es una grata sorpresa. Y pues justamente hablando un poco de los premios que has obtenido, los reconocimientos de todas tus demás obras, ¿hay alguna obra que te guste mucho, que te guste más, que a lo mejor podemos decir que es tu preferida, o a lo mejor no tienes una preferida, todas te gustan por igual? ¿Hay alguna novela que, pues no sé, hay alguna comparación que puedas hacer entre tus novelas, si han sido similares en su proceso, en lo mucho que te gustan, en lo mucho que disfrutaste realizarlas? Me gusta, claro, me cuesta decir esta es la que más me gusta, porque cada una me gusta por unas circunstancias. De hecho, sí que tengo mucho cuidado de no repetir. Si me ha salido bien escribir a la manera popular, pues en el siguiente poemario intento acercarme más a lo vanguardista, intento innovar y no repetirme ni buscar fórmulas de éxito. Entonces, por eso me gustan pues casi todo lo que he escrito, quitando alguna muy primeriza de aprendiza todavía, ¿no? Pero bueno, y sí, me he dado cuenta de que escribir una novela tiene otra dificultad, que a mí me costaba mucho, como os decía antes, mantener esa tensión, hacerlo verosímil. Es muy diferente a escribir un poemario. Sí. Entonces, no sé, pues hay una que habéis citado que es Voy a contaros la nieve, que es una novela en la que me baso mucho en los cuentos de hadas que leía de pequeña, sobre todo en los rusos, con esas estepas llenas de nieve y esos ambientes ahí tan misteriosos, tan diferentes a cómo es España, que es un país mucho más cálido, como el vuestro también, ¿no? Me parecía muy exótico la nieve de Rusia. Entonces, bueno, ese también lo nombraría. Así es, pues muchas gracias por compartirnos todo esto, Beatriz. Y bueno, precisamente ya hablando de que no hay obra preferida, ¿no? Todos son tus hijos y a todos los quieres por igual. No es así, pero bueno, también, ¿tú crees personalmente que existe esta fórmula para ser acreedora de este premio? Bueno, por ejemplo, ya tú nos explicaste que es por medio de un jurado que escoge ya tu obra y tú no necesitas ir a presentarla. Ahora tú tienes esta fórmula. ¿Crees que sea la correcta para seguir acumulando este tipo de premios nacionales? No, es muy difícil además ganarlo en más de una ocasión y tienden, yo creo, a valorar la originalidad. Quizá les sorprendió, pues, porque es bastante poco convencional en los tiempos que corren ponerse a escribir sobre mitos griegos y hacerlo mezclando la prosa y el verso. Quizá les llamó la atención esa manera de hacerlo, pero el año que viene seguramente van a elegir una obra totalmente diferente. Y eso es lo interesante, seguir innovando, no solamente yo, sino todos los escritores dentro del panorama de lo que se hace. Sí, excelente. Pues la verdad que esto ha sido un poco el acercamiento de algo que has logrado que sin duda no fue de un día para otro, han sido años de experiencia, años de ir trabajando, investigando y ir viendo qué funciona, qué no funciona tanto, qué puedo agregar, qué cambiar, pero sin duda la originalidad es algo que toca un papel muy importante aquí y qué bueno que podamos tenerlo y que podamos platicarlo, ¿no? Porque ya hablábamos de los libros y la parte de todo lo digital, pues no podríamos estar contigo hoy, estamos completamente aquí en lugares diferentes, entonces
qué maravillosa forma de venir a compartir aquí en México algo de lo que has trabajado. Y pues antes de irnos a corte, nos gustaría que nos platicaras un poco. ¿Te gustaría explorar alguna otra temática para la literatura juvenil? ¿Hay alguna idea que tienes por ahí que quieras por ahí jugar para esta literatura en especial juvenil? A mí me gustaría indagar en la novela realista. Es verdad que tengo una novela realista para niños, Un pez en la escalera, pero me atraía mucho como lectora y me atrae. Me parece que ahí se pueden encontrar los lectores problemas que tengan ellos personales y les va a resonar también más. Me apetece indagar en el mundo de las familias no idealizadas, sino de las familias reales. Eso sí, me apetecería experimentar ese tipo de narrativa. Pues sin duda aquí BiblioHertz va a ser el espacio cuando eso suceda. Nos gustaría conocer que lo promocionaras y que les dieras a todos esos lectores por los que has escrito este pequeño como resumen, sinopsis y que se animen. Y más tarde vamos a platicar ya más a fondo de todo lo demás que traes y justo de este poemario vamos a seguir platicando. Entonces, ya nos vamos a ir a corte en unos minutos, pero vamos a seguir aquí porque la verdad es que ha estado muy interesante esta plática y nos ha encantado conocer un poco cómo ha sido todo este proceso que has llevado. Entonces, nos vamos a un Muchas pequeño gracias. corte en la radio, pero seguimos con ustedes aquí en el Facebook. Listo. Bueno, pues ya regresamos del último bloque. La verdad ha sido una plática muy enriquecedora, interesante y hemos tenido este acercamiento a la importancia de la literatura infantil y juvenil. Así que, Tania, platícanos un poco, ¿qué más quieres saber? ¿Qué quieres que nos platique esta gran escritora que tenemos delante de nosotros? La verdad es que yo estoy maravillada con toda esta plática, ¿no? Y sobre todo con la obra que nos vino a presentar. Y pues sí, claro que yo tengo muchísimas preguntas para ti, Beatriz. Para ti, ¿qué significado e importancia tiene este gran premio, ¿no? El haber recibido el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el 2021. Bueno, al ser un poemario, llego a pensar que sería difícil que un público joven se interesara de manera espontánea con este tipo de lecturas, ¿no? Sabemos que la poesía es un poco difícil de entender o puede ser muy fácil, ¿no? Con la narrativa correcta, pero ¿qué sientes tú o qué importancia le das a este premio? Muchísimo. Es un reconocimiento de los más importantes que existen, desde luego, en mi país. Es una maravilla, la verdad. Ya he explicado pues la sorpresa y el regalo que considero. Y por eso también espero que el libro pueda llegar a más lectores gracias a este premio, que es una de las cosas más, de las utilidades quizá de los premios literarios, que pueda llegar a más lectores. Eso me encantaría. Sí, en efecto, pues llegar a más lectores creo que es algo que pues la literatura en general es lo que busca, ¿no? Que pues tener, aunque sea uno solo que se interese, pues va a interesar al segundo y así, ¿no? Se va a hacer esta cadenita de crear pues una cultura de lectores, una cultura lectora que genuinamente pues involucre a todos en diferentes géneros, porque pues como lo decíamos, a lo mejor la poesía a alguno le puede parecer un poquito complicada de entender, que si la metáfora, que si aquello, pues puede ser un poco complicado. Pero pues una vez que uno le agarra la onda, pues ya sabemos cómo funciona, ya sabemos cómo podemos pues acomodarnos, ¿no? A este tipo de géneros. Y pues antes de seguir platicando de pues todo lo que queremos platicar contigo, que seguramente nos va a faltar tiempo porque es demasiado, quisiéramos saber un poquito de cómo fue el proceso de publicación de esta novela en particular, o bueno, de esta recopilación de poemas, cómo fue el proceso editorial, digamos, porque a lo mejor alguno de nuestros radioescuchas o quienes nos ven en el Facebook Live, pues a lo mejor no saben muy bien cómo es el proceso de publicación de una novela, de un libro, etcétera. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre esto? Sí, claro, pues a ver, yo tengo algunos libros publicados en la editorial SM, que sé que también se distribuye en México, es una editorial muy potente en mi país, y una editora estupenda que es Paloma Muiña. Y entonces cuando yo escribo el poemario me da la impresión de que va a ser difícil de publicar precisamente porque no es claramente para niños ni es para adultos, sino que está ahí a medio camino.
y además tiene la dificultad a veces, como os he dicho antes, de las formas métricas del soneto, es decir, no es un poemario comercial o fácil, ¿no? o infantil como otros que tengo que son más para niños. Y en cambio, pues me sorprendió que la editora dijera, pues me encanta, vamos a publicarlo. La verdad es que, como siempre, Paloma Muñoz hace unas ediciones exquisitas, han buscado una ilustradora que me encanta, que es Paloma Corral, que yo creo que ha captado la idea principal, que es que los mitos están cerca de nosotros. No sé si habéis tenido oportunidad de ver las ilustraciones. Los héroes y los dioses están vestidos con jeans, con vaqueros, que decimos nosotros aquí en Madrid, y son como personajes modernos. Y esa es la idea, ¿no? Los héroes clásicos no son del pasado, sino que siguen vivos entre nosotros. Entonces es encontrar una editorial que decidió apostar por un libro que, ya os digo, no lo veía yo muy fácil de publicar al principio, fijaos. Así que muy contenta. Claro, sin duda. Y la verdad que a lo mejor estos son retos que se ven constantes en esta industria y generalmente es lo que puede pues ser, digamos, la norma, lo común, el buscar un ilustrador, buscar que si me sale, cuánto tiraje puedo tener. Pero en este caso, para los escritores o en especial a ti, Beatriz, ¿hubo un cambio a raíz de la pandemia? ¿Cómo fue el trabajar también para ti? O a lo mejor fue más fácil el estar concentrada en casa y seguir escribiendo. ¿Cómo fue este reto tanto para ti y el cambio que hubo como escritora? Y tanto sabemos que la industria editorial sufrió por ahí, dependiendo del lugar, pero sí sufrió un poco a raíz de la pandemia. Entonces, ¿esto fue un problema, fue un cambio, ayudó a tener una perspectiva diferente? Sí, este libro fue escrito antes de la pandemia, pero efectivamente la pandemia afectó a su publicación porque la retrasó, la pospuso. Y como muchos otros libros, ¿no? De repente salieron. En eso sí lo afectó. Y durante la pandemia yo como escritora me bloqueé muchísimo. La pandemia del principio que estuvimos confinados muy estrictamente, pues sí que desde el punto de vista creativo, en esos 2 meses que estuvimos confinados en España, radicalmente, pues no pude escribir. Ay, Beatriz, pues qué maravilla que pudo publicarse esta obra y bueno, que todo salió tan bien que hasta llegó a lugares donde tú misma lo dijiste, fue una sorpresa que llegara, ¿no? Hablando un poquito más de la obra, ¿qué mitos puedes compartirnos que elegiste para esta obra? Y sobre todo también danos una probadita de tu mito favorito, ¿no? ¿Cuáles son los que hay en esta obra y cuál es el que más te gustó a ti? Hay varios que me gustan especialmente. Uno de ellos es el del perro de Ulises, Argos, que como sabéis Ulises fue a la guerra de Troya, luchó durante 10 años y luego tardó 10 años en poder regresar a Ítaca. Y su perro fiel, Argos, lo esperó durante 20 años y le lanzó antes de morir una mirada de despedida, ¿no? Fue el único que reconoce a Ulises cuando vuelve vestido de pordiosero y le lanza una última mirada de despedida. Si queréis que os recite ese soneto de Argos, si os parece ahora o como me digáis. ¿Os parece que lo lea el poema para que...? Sí, adelante, tenemos un poquito de tiempo por ahí. Bueno, pues como Y no veáis, hemos pues, escuchado si se había cortado un poquito, Sí. pero sí. Vale, pues ese es el soneto del perro de Ulises y dice así: yo solo adoro a un dios y ese es mi amo, que erguido en sus 2 patas roza el cielo. Su ausencia es el más grande desconsuelo y aullándole a la luna ahora le llamo. De joven yo corría tras los gamos que abatía mi dueño sobre el suelo. Bañando el sol los rizos de su pelo, me acariciaba el lomo con las manos. He perdido el oído en 1000 fatigas, solo siento a la muerte descarnada, va de caza y pretende que la siga. Yo finjo que no entiendo su llamada. No me cierres los ojos, vieja amiga, que aún le debo a mi Dios otra mirada.
Excelente, pues esa es una probadita para todos los radioescuchas que están aquí, tanto en el Facebook como en la radio, así que la verdad que es una pequeña probadita porque lo que queremos es que todo lo que hemos platicado puedan ver la trayectoria de Beatriz, puedan buscar por ahí más de sus títulos, sus obras y se animen a buscar este libro también y para los que tienen también por ahí niños más pequeños, pues es un acercamiento para que ya sabemos que esto es un tema que les fascina y está muy aterrizado a que lo puedan comprender y podamos compartir esta parte con algo de esta convivencia de calidad y aprender. Entonces, la verdad que es una pequeña probadita para que se animen y se queden con esta cosquillita de saber qué puedo hacer y qué puedo promover con mi hijo en la lectura. Así que, chicas, algo más que quieran comentar, algo que nos gustaría que nuestros radioescuchas por ahí también se lleven de hoy. Pues yo la verdad quisiera nada más así como mera curiosidad saber si hay otro tipo de mitología que le gustaría explorar a usted, Beatriz, porque bueno, ya vimos, ya nos dio una probadita de uno de los mitos que pues podemos encontrar en esta obra, pero ¿habrá algún otro tipo de mitología que le interesaría explorar para hacer otra compilación justamente o a lo mejor extenderse un poquito más en algún mito? ¿Sería posible esto o qué opina usted de este interés de otra mitología? A mí me fascinan todas las mitologías y hay algunas que me interesan muchísimo, ¿no? Como por ejemplo la enorme y potente mitología inca, azteca, incluso la de los países también vikingos en el norte de Europa. Hay tantas mitologías que yo creo que son apasionantes, pero bueno, ahí quedan de momento como una cosa a medio o largo plazo. De acuerdo. Bueno, ¿y qué le parece si nos comparte otro pequeño fragmentito para que podamos conocer un poquito más? Ya le habíamos preguntado cómo podríamos resumir esta obra para que pues justamente los que nos escuchan puedan interesarse. Vamos a agarrarlos un poquito más, vamos a engancharlos un poco más. ¿Qué le parece si nos lee otro fragmentito? Estupendo, pues a ver, voy a buscar el soneto del rey Midas, que creo que conocemos bastante. Y trata de cómo el mundo está lleno de belleza y Midas parece bastante tonto que no se da cuenta del brillo del mundo, ¿no? Y dice así: las trenzas apretadas de los trigos ya eran de oro antes que las rozaras. El sol tiñó de rubio las mañanas día tras día sin contar contigo. ¿No era dorado el polvo del camino? ¿No era oro puro el fuego que quemaba? ¿No es la luna moneda anaranjada? ¿Qué hay del alba y del astro matutino? Tenías pocas luces tú, rey Midas, pues pobre en brillos te pareció el mundo. Justo castigo pienso que tenías, lingote duro el pan, la carne, el fruto, metal amargo el agua que bebías. Mendigabas pobreza, vagabundo. Perfecto, muchas gracias. Lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, ya un poquito antes ya pues del fin de este programa, que la verdad es que no queremos que termine, queremos quedarnos aquí muchísimo tiempo más platicando. Beatriz, ¿dónde podemos encontrar este libro, no? Para todos nuestros radioescuchas, que bueno, no solo tenemos radioescuchas aquí en México, estamos alrededor de todo el mundo, entonces, ¿cómo una persona, por ejemplo, en Perú, una persona aquí en México o una persona precisamente en España podría adquirir esta obra? Pues como os decía, es una obra que está publicada por una editorial muy prestigiosa y con muchísimos años de tradición, como es la editorial SM, que sé que se distribuye por la mayoría de los países de Latinoamérica y en España y a veces creo que algunos también en Italia. Es decir, que es muy fácil, yo creo, encontrarlo en librerías físicas y si no también en distintas tiendas online, ¿no? Excelente. Pues ya estamos a unos minutos de terminar, así que a manera de cierre, ya hemos tenido a lo largo del programa estas recomendaciones de leer más, de investigar, de no quedarse pues con las ganas de hacer algo. Así que hay por ahí un último mensaje a todos los que
van a este camino de escribir, desean escribir tanto una novela como poemas, como cuentos, para todos los que están en este camino, una última recomendación y también aprovechando, ¿qué es lo que espera Beatriz para el futuro en esto, tanto como profesora, como escritora? ¿Qué viene para el futuro? ¿Qué esperarías? A ver, en el futuro yo espero poder ir sacando más tiempo para escribir y seguir haciéndolo y seguir innovando dentro de mi propia producción, seguir arriesgando estéticamente. Y como último consejo yo daría a todo el mundo que quiere dedicarse a esto, que tengan confianza en su propia voz, en que tienen algo diferente y único que contar y que confíen en eso. Y que sigan adelante con ese camino que es hermoso, el del arte, el de la literatura. Sí, justamente la verdad es un camino muy hermoso, como lo hemos estado aprendiendo y bueno, ya lo hemos hablado en otros programas, pero creo que en este pues nos queda un poquito más claro justamente la importancia, ¿no? De la literatura como tal y algo que pues es muy importante resaltar es la relación de la literatura con las bibliotecas. Al final este es un programa de la biblioteca de nuestra universidad. Entonces quisiéramos conocer un poquito de tu opinión antes de ya irnos y acabar con este programa que pues de nuevo no queremos que se acabe. Quisiéramos conocer tu opinión acerca de la importancia de justamente las bibliotecas en tu trayectoria, no solo como lectora, sino pues de manera profesional. Pues las bibliotecas son como un tesoro público, gratuito, una joya para la humanidad. Esa es la idea que tengo yo de las bibliotecas, que para mí fueron muy importantes en mi formación lectora, porque yo iba a hacer, después del colegio, hacía gimnasia rítmica y hasta que empezaba me metía en una biblioteca maravillosa que había en Madrid y devoraba libros. Y siguen teniendo... Es una pena porque parece que en España también el COVID las ha afectado mucho, ¿no? Y ha habido un parón muy grande, pero son fundamentales. Son fundamentales. No pueden sustituir tampoco el acceso por internet a esas lecturas, al clima que se da en una biblioteca, de silencio, de reverencia por los libros. Es un entorno maravilloso. Definitivamente, pues sí, es de verdad una gran trayectoria la que tienes, la que hemos podido aprovechar, con la que hemos podido pues aprender mucho, justamente como lo decíamos, de la literatura, de la importancia en la literatura infantil y juvenil. Y pues muchísimas gracias, Beatriz, pues ya estamos concluyendo nuestro programa de hoy. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, por hacerte el tiempo de estar aquí para esta plática con nosotras. La hemos disfrutado muchísimo, esperamos que tú también la hayas disfrutado. Y pues no nos queda más que también agradecer a todos aquellos que nos escuchan en la explanada, que son nuestros fans, que seguramente nunca se pierden nuestro programa. También muchas gracias a todos aquellos que nos acompañaron en el Facebook Live. Gracias por estar con nosotros un martes más de BiblioHertz. Les damos las gracias también a todos aquellos que hacen posible este programa, al maestro Zamora, a Angélica Luna, a nuestra productora Nancy Medellín y aquí en cabina David Magallón, que pues siempre nos está apoyando con toda la parte técnica. Les recordamos que pues nos pueden seguir en nuestro Facebook oficial de BiblioHertz y también nos pueden mandar mensaje a nuestro WhatsApp 56 30 75 15 24. Nos pueden escribir sus comentarios, recomendaciones, sugerencias. Ahí nos cuentan qué les pareció el programa de hoy. Ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y bueno, también un saludo hasta España, que pues hoy tuvimos una invitada de allá y pues esperamos que ojalá hasta allá llegue nuestro programa, que nos puedan escuchar por allá al otro lado del mundo. Y de nuevo que lo disfruten tanto como nosotras. Recuerden que si se lo perdieron, pues van a poder encontrarlo en nuestro Facebook, en YouTube y también en los podcasts de Spotify, en @BiblioHertz oficial. Y recuerden que nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos por estar aquí. No se lo pierdan. Esto fue BiblioHertz. Mándanos un WhatsApp al 56 30 75 15 24 o en nuestro Facebook @BiblioHertz oficial. Hasta el próximo martes. BiblioHertz.